Rabá, amado Rab. Baruch Hashem. Toda Rabá, amado Rab. Baruch Hashem, por este honor que me ha permitido Hashem y que también usted me ha otorgado para poder compartir entonces este momento de estudio de la Torah. Pues es una bendición, amado, de poder compartir. Bendito sea el nombre del Eterno por este momento. Uh, bueno, siempre decimos que y reconocemos que todo lo que hacemos, digamos, siempre lo hacemos con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro, Su Majestad Yeshua HaMashiach, con el permiso también de nuestro querido Jajam, el doctor Dan Ben Abraham, y con su permiso, amado Rab Meir, y con el permiso de todos los presentes, vamos entonces a compartir unas reflexiones o una reflexión con respecto a esta parashá Beja Aloteja. Así que con la ayuda del cielo, que Él nos asista durante esta enseñanza o esta charla, ya que el propósito siempre de estudiar la Torah siempre es mirar qué es lo que, cuál es la lección de vida que yo puedo tomar de cada porción semanal que estudiamos. Bueno, Baruch Hashem, entonces quiero comenzar diciendo más o menos la reflexión o el concepto que quiero compartir esta tarde de este Shabbat. Quiero comenzar pensando o relacionando precisamente un texto de la Torá que usted aludió en la mañana, y me refiero a los dos textos de la Torá que aparecen en Bamidbar capítulo 10, versículo 35 al 36. Esos dos textos que están encerrados básicamente con dos nun, pero no es curiosidad, sino por alguna razón los sabios enseñan que cuando Moshe estaba poniendo por escrito la Torá, por alguna razón puso dos nun al principio de estos dos textos, perdón, una nun al principio de este texto y otra nun al final de estos dos textos. Y cuando hay entonces dos letras inusuales, sabemos nosotros y hemos aprendido es porque el santo bendito es, desea que nosotros miremos el hebraísmo que hay detrás de ese texto, y no solamente el hebraísmo, sino también la lección de vida que podríamos aprender de estas letras que aparentemente están inusualmente escritas en la Sagrada Torah. Entonces voy a eh, meditar en ello y vamos a conectarlo con el mandamiento que aparece precisamente con la parashá Beja Loteja, que tiene que ver con el mandamiento que el santo bendito es le entregó a Aarón por medio de Moshe, diciendo: dile a Aarón que cuando enciende o haga subir las llamas o las luces de la menorá, dice, lo hará de esta manera. Y entonces explica la Torá que los tres brazos que había en cada lado del brazo central tenían que alumbrar hacia enfrente del brazo central. Esto es básicamente con lo que comienza la parashá de hoy, Bejalo Tejá, con el mandamiento del encendido de las velas o las luces, mejor dicho, de la menorá. Entonces, estudiando yo en esto, amado Rab, y a todos los presentes aquí, eh, quiero hacer esa conexión. ¿Cuál es la relación o la conexión que hay entre el encendido de la menorá y los dos textos que aparecen encerrados con una nun al principio y una nun al final? En la mañana usted lo puso ahí en la clase, y pues bueno, ahora como no estamos en la Bet Knesset, no lo podemos ver, pero hay que saber de que existen dos textos encerrados con una nun al principio y una nun al final. Entonces, ¿cuál es la conexión? Bien, hay un texto en el Tanaj que dice David Amelech, y de hecho lo encontramos esto en el libro Telim 119, un texto muy leído,
por nosotros, donde dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, lámpara o un ner, una lámpara, podríamos decir una menorá, un candelabro, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, en mi camino. Entonces ahí miramos nosotros que la Torah, la palabra de Hashem, la Torah, está comparada con la luz o con la menorá. Y en base a esto, los comentaristas de la Torah, los sabios de la Torah, en el tratado de Shabbat, en el tratado de Shabbat 15b y 16b, donde los sabios ahí intentan a discutir, entre comillas, a investigar, a profundizar con respecto a encender fuego en Shabbat. Y ahí hay un relato y los sabios comienzan a mencionar qué hay que hacer en Shabbat, si se puede encender fuego, cómo hay que encender fuego, qué habría que hacer con la menorá, etcétera. En el tratado Shabbat 15b y 16b trata de eso. Y ahí menciona precisamente los Jajamim que Rabí Yehudá Hanasí decía que teniendo esto, digamos, ellos hablando de las luces de fuego precisamente en Shabbat, Rabí Yehudá Hanasí, que por cierto nosotros sabemos que fue él es el que fue uno de ellos, fue el que precisamente puso por escrito lo que es la Torah oral, que se venía dando oralmente y lo puso por escrito. Y él dice que en realidad, en base al texto que dice precisamente en Proverbios 9:1, dice que la sabiduría edificó ahí sus 7 columnas, sus 7 columnas. Y Rabí Yehudá dice que en realidad la sabiduría, que también es la otra expresión para referirse a la Torá, dice que edificó sus 7 columnas. Y él dice que esas 7 columnas es básicamente también como la menorá que tenía sus 7 brazos. La menorá tenía sus 7 brazos y ya dijimos que David dice que la menorá es comparado con la Torá. Y entonces dice Rabí Yehudá que también la Torá consta de 7 brazos y él dice que esos 7 brazos se refiere precisamente a los 7 Sefer Torah. Es decir, que no solamente hay 5 Torah o 5 rollos, 5 Sefer Torah, sino que hay 7 libros o 7 Sefer Torah en base precisamente a lo que encontramos nosotros en nuestra parashá Bejalotejá. Dicen nuestros sabios que entonces en realidad nosotros tenemos 7 rollos, no son 5, sino son 7. ¿Y cuáles son esos 7? Entonces, esos 7 Sefer, el primero es Bereshit, el segundo es Shemot, el tercero es Vayikra, y el cuarto es la primera parte desde el comienzo de Bamidbar o de Números hasta la primera Nun con la cual comienza estos 2 versículos que aparece en nuestra parashá, capítulo 10, versículo 35 y 36. Es decir, desde el comienzo de Bamidbar hasta la primera Nun, entonces se cuenta como un sefer por separado. Y luego estos 2 versículos de la Torah se cuentan como un sefer en sí mismo, porque está separado por las 2 nun invertidas. Entonces, esto ya sería el quinto, sería vamos a ver, Bereshit, Shemot, Vayikra, en la primera parte de números, desde el primer pasuk hasta la primera nun, y ya son 4, tenemos entonces el mismo versículo, estos 2 versículos que también conforman un libro mismo, serían ya 5, y luego desde la segunda nun hasta el final de la parashá Bamidbar, se cuenta como otro número que serían 6, y obviamente después tenemos al libro el libro de Devarim. En total dice entonces que son 7 Sefer Torah. Y pensando yo en esto, yo estaba pensando que realmente, ¿qué puedo yo mirar? ¿Cuál sería el mensaje que yo pudiera compartir hoy o la reflexión de hoy? Entonces, yo quiero centrarme, amados, en esta ocasión,
en centrarme en las dos letras nun, con la cual entonces aparece estos dos textos de la Torá que los sabios dicen que es un sefer por separado. Y de hecho, aquí los comentaristas de la Torá tratan de hablar un poco de halágicamente qué es, cuáles son las reglas que pudiera contar para hacer para contar como, para hacer un libro de Torá. Los sabios dicen que por lo menos no podemos llamar Sefer Torah a un rollo que nada más, que tiene menos de 85 letras, ya que estos dos textos en hebreo tiene 85 letras. Por lo tanto, dicen que si hay un Sefer, pero tiene menos de 85 letras, no se le puede llamar Sefer. Pero si tiene más de 85 letras, entonces ya cuenta como un Sefer. Y por eso dicen los sabios que este texto consta de 85 letras y por eso es que se cuenta como un Sefer. Voy a leer lo que dice el texto ahí, porque ahí quiero entonces centrarme en ese versículo. Esto es lo que dice el texto de la Torah. Dice, lo que está encerrado con las dos nun, dice, cuando el arca partía, Moshe decía, levántate, oh Adonai, y dispersa a tus enemigos, que tus adversarios huyan delante de ti. Y dice el versículo 16, cuando venía a reposar, él decía, retorna, oh Adonai, a las miriadas de los millares de Israel. Estos dos textos cuentan como un Sefer Torah. Y donde quiero que prestemos atención es sobre las dos nun. Y vamos a hablar de la nun y encontrarle ahí alguna reflexión de vida. ¿Por qué estas dos nun son los que encierran estos dos textos? Dicen nuestros sabios, en primer lugar, amados, que cuando existen dos nun, o perdón, en el alefato hebreo, quiero decir, en el alefato hebreo, existen 5 letras que son dobles. Yo creo que los hermanos que conocen ya están muy familiarizados con las letras hebreas, que hablan hebreo, entenderán muy bien esto. Que hay entonces 5 letras que son dobles que son dobles o son pares. Por ejemplo, estas 5 letras son la Jaf, la Mem, la Nun, la Pei, la Tzadik. Es decir, que estas cinco letras son dobles. Por ejemplo, en el caso de la Jaf, hay una Jaf que va al principio de una palabra y tenemos entonces la Jaf que va al final de una palabra y esto se conoce como la Jaf Sofit. De la misma manera, la Mem que va al principio y la Mem Sofit. Y así sucesivamente la Fe y la Tzadik, pero también la Nun es una letra, entonces una letra doble. Y nuestros sabios explican algo aquí. Cuando hay una letra doble, cuando hay una letra doble, o digamos estas 5 letras dobles, mejor dicho, siempre dicen que están relacionados con el mundo presente y están relacionados con el mundo por venir. Es decir, que estas 5 letras están relacionadas con el mundo presente y con el mundo por venir. Es decir, en nuestro caso, la Nun al principio está relacionado con nuestro mundo presente en el que vivimos, pero la Nun Sofit está relacionado con el mundo por venir. ¿Por qué los sabios enseñan entonces que estas letras dobles están relacionadas con el mundo presente y con el mundo por venir? Bueno, para responder a esto, amados, vamos primero a analizar, nosotros sabemos que las letras no solamente tienen su valor numérico o su gematría, también tienen su significado, pero también tienen, digamos, la forma en cómo está escrito su figura o su diseño.
¿Ok? Entonces, sabemos nosotros que una letra, las letras hebreas, tienen su gematría, tienen su diseño, pero también tienen su significado. Primero, vamos a mirar por qué los sabios comentan que la letra Nun está relacionada con el mundo presente y con el mundo por venir. Eh, el diseño de la Nun, que va al principio de una palabra, tiene una figura de una persona que está sobre sus rodillas y que también está inclinado como reverenciando al creador. Yo lo dibujé, yo creo que la mayoría sabe de qué estoy hablando, pero por si hay alguien que más o menos se quiere darse la idea, esta es la nun que va al principio de una palabra y la nun sofit que va al final de una palabra. Entonces los sabios dicen que la nun que va al principio, la nun normal, tiene figura de una persona que está inclinado y está sobre sus rodillas. Pero la nun sofit ya no está sobre sus rodillas, ya no está inclinado, ya no está erguido. La nun al final, la nun sofit está erguido, perdón, y está de pie, está firme. Esta es la diferencia entre la nun al principio y la nun sofit, la nun al final. Entonces, en base a esto, eh, los comentaristas del misticismo hebreo enseñan aquí que esto alude a dos cosas. En primer lugar, la nun que va al principio, la nun normal, que tiene forma de una persona que está sobre sus rodillas y está inclinado al creador. Primero dice que esto alude a las personas o a la persona o al ser humano que reconoce que, que reconoce sus debilidades, que reconoce sus errores. Es lo primero que miramos en la nun. La nun que está sobre sus rodillas y está inclinado alude a esa persona que reconoce que es un ser humano y que puede cometer errores y que reconoce sus debilidades. Y es por eso que está inclinado. Es por eso que está reconociendo sus errores. Eso es lo primero que alude la nun inclinada y que está sobre sus rodillas. Pero también los sabios enseñan que cuando esa persona que reconoce sus debilidades y entonces viene y hace teshuvah, reconoce a su creador y no solamente reconoce a su creador, hace teshuvah, reconoce sus debilidades y luego va y dobla sus rodillas y entonces busca el favor de Dios, reconoce la soberanía de Akadosh Baruj Hu, y cuando hace eso, entonces dice, digamos que esa persona que está haciendo teshuvah o está haciendo plegarias, entonces esa es la segunda alusión de entonces la nun, que está doblando rodillas, reconociendo sus debilidades, haciendo teshuvah y entonces pidiendo el favor de Dios, el favor de Hashem. Y entonces dice que cuando la Nun reconoce sus debilidades, pero no solamente lo reconoce, reconoce que falla, pero se conecta con su creador, va ante el Eterno, reconoce su supremacía, su soberanía, y entonces hace teshuvah. Entonces esa persona al final del día, entonces será exaltado por el santo bendito es. Entonces dice, será perdonado y será bendecido y será exaltado por el santo bendito es, y al final del día entonces terminará erguido, terminará firme ante el santo bendito es. Es por eso que entonces dicen los sabios que aquella persona que se humilla en este mundo presente o usa la humildad, es humilde en este mundo presente, se asemeja a la nun que está inclinado. Y como está escrito, al que se humilla o el que es humilde, al humilde Dios lo va a exaltar. Tendrá el mérito entonces de ser exaltado y tendrá el mérito de entrar en el mundo por venir. Por eso es que la nun representa entonces al mundo presente y al mundo por venir.
Entonces, esto es lo que miramos nosotros en el diseño de la NUN. Otra cosa que quiero mirar acerca de la NUN tiene que ver con su valor numérico. Su valor numérico. El valor numérico de la NUN es el número 50. Y nosotros hemos pasado ya esta etapa. Hace 3 semanas atrás pasamos, sabemos lo que estábamos, lo que veníamos haciendo, y me refiero precisamente desde que se hizo Pesaj hasta Shavuot, se cuentan 7 semanas, es decir, los 49 días. Y el número 50 es cuando ya se alcanza entonces, o cuando el pueblo de Israel estuvo en condiciones espirituales de recibir la Torah. Sin embargo, dice que la Nun, que tiene el valor numérico de 50, entonces esto alude a los 50 niveles de conocimiento, o los 50 niveles de pureza, pero también representa entonces a los 50 niveles de impureza. Está relacionado entonces esto está relacionado entonces con la elevación del alma de una persona, a la elevación espiritual, a estos 50 niveles de pureza, o si el caso sea contrario, lo aleino, que Dios no lo permita, sería al descenso, a los 50 descensos de descenso espiritual de la persona. Entonces, de hecho, aquí hago un paréntesis, amados. Enseñan nuestros sabios que eh, la primera vez que aparece la letra Nun, imagínense, en la Torah, la primera vez que aparece la letra Nun en la Torah, nada más y nada menos que es en el libro de Bereshit, Génesis capítulo, les digo, Génesis capítulo 2, versículo 7, 2:7, donde ahí la Torah dice: y entonces el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra y insufló en su nariz aliento de vida. Y dice: entonces el hombre vino a ser un ser viviente. Traduce ahí, traduce las versiones, pero en hebreo la palabra es, ya les digo, la palabra ahí en hebreo dice, Adamá, hombre, Lenefesh Hayá, fue un hombre viviente, Lenefesh. Y la primera vez que aparece entonces la Nun en la Torah está relacionado cuando Hashem insufla esa chispa divina dentro del hombre, y el hombre cobra vida. Y ahí dice Lenefesh. Por primera vez aparece la Nun, dando a entender que la Nun está relacionada con eso divino que llevamos dentro. Fue la primera vez, con el alma divina que llevamos dentro. De ahí, más tarde diría precisamente Salomón en el capítulo 20-27, que entonces esa lámpara es el alma del ser humano, como bien lo mencionaba nuestro rabbi en la mañana. Ahora, cuando Dios hizo al hombre e insufló en el hombre esa alma, recuerdo que algún tiempo atrás nosotros aprendimos que Hashem, cuando hizo al hombre y a la mujer, no nos hizo en el nivel de ángeles ni en el nivel de animales, sino nos hizo hombres para que nosotros tengamos y podamos ejercer esa libre elección de elevar nuestra alma. Entonces dicen los sabios, cerrando este paréntesis, dicen los sabios que el número 50 alude entonces a esos 50 grados de pureza, de elevación espiritual, pero también alude a los 50 grados de impureza de Tumá, donde el alma pudiera entonces descender lo aleino.
De hecho, la palabra, la letra nun también está relacionado con la palabra nefila, nefila. Y la palabra nefila, al traducirlo, se puede decir caída, se puede traducir como caída. Y de hecho, el salmo que nosotros cantamos todos los Shabbat, el Salmo 145, es algo espectacular cuando nosotros le prestamos atención ahí. Eh, en hebreo, el Salmo 145 eh, consta de 22 versos, de 22 pasukim, exactamente como las letras hebreas. Y cada pasuk, cada versículo de ese texto, eh, al principio de la palabra de cada versículo, comienza con una letra hebrea. Por ejemplo, ¿cómo comienza el Teilim 145? Aró, Minja, Elohai. Y la primera letra que aparece ahí, Aró, Minja, Elohai, entonces es la Aleph. Y el siguiente versículo es, creo que es Behol. Entonces viene la Bet. Y así eh, sucesivamente están ahí las 22 letras. Pero hay un versículo, que no aparece la letra que va en orden del alefato hebreo. Y es el texto el número 14. Ahí debería de ir o de comenzar ese texto con la letra nun, pero no fue escrito con la letra nun. Y de hecho, la letra nun está en el orden del alefato hebreo, es la letra número 14. Los sabios enseñan también que el número 14 es el valor numérico entonces también del nombre de David. Dalet Bab Dalet, el número 14. Pero entonces dice que en el Salmo 145, si nosotros miramos y revisamos, debería de estar la nun en el texto número 14, pero no aparece. Los sabios preguntan por qué no aparece la nun ahí. Entonces la respuesta es esta. La respuesta es esta. Porque el texto habla de el caído. Ahí habla de los nefilim. Dice, el texto dice, porque Adonai sostiene a los caídos. El Adonai ayuda, socorre a los caídos. Y ahí es la palabra nefilim. Por lo tanto, dicen los sabios, dado que ahí se está hablando de alguien que cae, entonces el Tanaj omite la nun de esa palabra y en su lugar dice que pone la samef. Entonces dice que el Tanaj lo que intenta hacer ahí, o David Amelech, que es el que compone este Teilim, dice que extrae la nun de ese versículo para poner en primer lugar la ayuda de Hashem. Hashem ayuda o sostiene a los caídos. Es por eso que la nun está relacionado también en el otro lado está, la nun tiene dos caras, tiene una elevación, la nun está está representado en las 50 elevaciones de pureza, pero también el número 50 puede ser lo aleino, los 50 descensos espirituales. Entonces, eso es lo que representa la nun y es la razón por qué en el Salmo 145 no está la nun, está ausente, porque ahí David Amelech intenta entonces demostrar antes de la debilidad de una persona, antes de la caída de una persona, intenta mostrar la ayuda de Hashem, intenta mostrar la misericordia de Hashem, quita la nun de Nefilim, de caídos y en su lugar entonces pone la palabra pone en su lugar entonces Hashem ayuda a los caídos. Muestra la misericordia de Hashem. Muestra la bondad de Hashem antes de mostrar entonces la debilidad o la caída de una persona. Es por eso que la nun está ausente ahí. Ahora, siguiendo entonces, teniendo en cuenta que la nun representa estos dos lados opuestos, tanto a la elevación espiritual como al descenso espiritual. Traigo aquí entonces, yo creo, como dice nuestro Jajam, Rav Ben Abraham, que la pase a Zeruel donde quiera que él esté. Él dice, cuando va a dar el mensaje o la palabra, él dice, aquí está el Dabar. Este es el Dabar para hoy.
¿Cómo podemos elevar nuestra neshama? Yo creo que eso va a ser la reflexión de hoy. ¿Cómo podemos elevar nuestra neshama? En esta parasha encontramos muchas herramientas, mucha forma de elevarnos espiritualmente, de encender nuestra neshama, de elevar nuestra neshama a esos 50 niveles de entendimiento, de elevación espiritual. Miren, y lo voy a explicar de esta manera. ¿Cómo nosotros podemos elevar nuestra neshama? ¿Cómo podemos encender nuestra menorá? ¿Cómo podemos hacer que nuestra neshama encienda y dé luz? Primero, o para responder esto, o los sabios o los comentaristas de la Torá enseñan también que la palabra nun, su significado de la palabra nun, en realidad nun tiene varios significados, pero uno de los significados de la nun en la lengua aramea, que la lengua aramea es una de las lenguas, como dijeran nuestro Rab, primos hermanos, son primos hermanos con el hebreo. Creo que es la lengua que también es más cercana al hebreo. Entonces, en arameo, la palabra nun significa pez, significa pez. Eso es lo que significa nun en la lengua aramea. Y los sabios enseñan aquí algo espectacular. La Torá tiene que tener dos requisitos. La Torá enseña que el pez tiene que tener dos requisitos. Dos requisitos que la Torá lo menciona y ya sabemos cuáles son. Primero, tener escamas. Segundo, tener aletas. Pero hay uno que no menciona la Torá, pero que Jamim traen en sus comentarios. Hay otra cualidad que debe de tener el pez para ser un pez kasher. Debe no solamente tener escama, como ya lo dice la Torá, tener aletas, pero también un pez, para que sea kasher, debe aprender o tener esa fuerza física para nadar contra corriente. De hecho, dicen los comentaristas que el pez, uno de los peces más sabrosos es el salmón. Y este pez tiene la fuerza de nadar en contracorriente. Y miren, amados, cuando yo estaba pensando en esto, que un pez kasher debe de tener la fuerza para nadar en contracorriente, me acordé de un comentario que traen los sabios acerca de Moshe Rabbeinu. Dice que Moshe Rabbeinu, él tuvo varios nombres, pero también los comentaristas dicen que Moshe Rabbeinu recibe el nombre de pez por dos razones importantes. Primero, porque ¿cómo es rescatado Moshe Rabbeinu? Moisés, nuestro maestro, es rescatado de las aguas, es sacado de las aguas. Así como un pez vive en las aguas, de la misma manera dice que Moshe Rabbeinu, sabemos la historia cuando con el edicto de Faraón, entonces ya sabemos la historia, su madre lo pone en un canasto y entonces le sigue su hermana Miriam, se va por el río. Viene la hija de Faraón y lo rescata de las aguas. Y es por eso que Moshe también los sabios dicen que es comparado a un pez. ¿Por qué? Porque fue rescatado, fue sacado de las aguas. Y no solamente eso, hay otra razón por qué Moshe entonces es comparado con un pez. Por la razón que cuando él se dio cuenta, él descubrió su identidad. Entonces dice que su alma de Moshe Rabbeinu, ardilla y quería buscar la fuente divina de donde él pertenecía. Y llegó el momento cuando su alma estaba gimiendo dentro de él. Y entonces al ver a sus hermanos sufrir y él sintiendo ese llamado, su alma le estaba
atrayendo para lo que él fue llamado. Entonces dice que a la edad de 40 años, él decidió, imagínense, decidió abandonar todo, toda la idolatría, toda la filosofía, todas esas cosas, esa impureza que había en Misraim, y decidió ir en contra de toda esa corriente. Decidió ir en contra de toda esa idolatría, de toda esa filosofía. Y él abandonó eso y fue en contra de todo aquello. Fue en contra de toda corriente de su entorno, de su entorno. Y es por eso que Moshe Rabbeinu, amados, es comparado con el pez, porque va en contra de toda la filosofía, fue en contra de toda la filosofía de Misraim, de esas costumbres, de toda esa idolatría que había ahí. Amados, en la bendición de Jacob dice a su hijo Efraín, que seamos como esos peces. Ese es el plan del Santo bendito es, que seamos como esos peces, luchar en contra de aquellas corrientes que hay afuera. Y hoy especialmente estamos viviendo una generación que debemos de prepararnos, debemos de ir en contra, luchar en contra de esa corriente para que nos asemejemos al pez. De hecho, amados, también hay algo importante que yo compartía, creo, ayer con un hermano y le preguntaba yo y le decía, tú sabes por qué Yehoshua es llamado hijo Yehoshua es hijo llamado, bueno, se dice Yehoshua bin Nun, o sea, Yehoshua hijo del pez. Si quisiéramos traducirlo en el contexto de que que venimos hablando, debería de ser Yehoshua hijo del pez, pudiéramos traducirlo de esa manera. Y abro un paréntesis aquí. Los sabios miran que para decir hijo no es bin, sino es ben. Pero aquí no se dice Yehoshua ben Nun, sino es Yehoshua bin Nun. Este no es el tema, pero nada más en otra ocasión tal vez podemos meditar o pido, animo a que se estudie esa parte, o quizás nuestro Rab con la ayuda del cielo nos va a explicar esa parte. Pero el punto es que Yehoshua es llamado hijo del pez. La pregunta es ¿por qué? Encontré esta respuesta, amados, encontré esta respuesta. Que dado que Moshe Rabbeinu es comparado con un pez, nuestros sabios enseñan que Yehoshua dice que se mantenía o fue formado nada más y nada menos que a los pies de Moshe Rabbeinu. El maestro de Yehoshua fue aquel pez, fue Moshe Rabbeinu. Él fue su maestro. Y Yehoshua dice que siempre se mantenía en la tienda de Moshe. ¿Qué hacía? Estudiando Torah, estudiando los mandamientos del Santo bendito es. Y es por eso, amados, que Yehoshua es hijo del pez. En otras palabras, fue el padre que le formó espiritual a Yehoshua, fue nada más y nada menos que Moshe Rabbeinu. Entonces, amados, si nosotros queremos ser pez, como el pez, para tener fuerzas, para nadar en contracorriente, hay que ir a la yeshiva, hay que estudiar Torah. Esto nos ayudará a nosotros para ir en contra de toda corriente. Debemos de estudiar Torah. Ir en contracorriente no es nada más salir y hablar por hablar. Tenemos que estudiar Torah, conocer Torah, para que entonces tengamos esa fuerza entonces de ir en contracorriente. Lo que hizo Yehoshua fue precisamente acercarse a Moshe y aprender a los pies de Moshe Rabbeinu. De hecho, el Midrash trae también que Yehoshua es comparado como a la luna. ¿Por qué? Así como la luna no tiene luz propia, sino que es la luz que recibe del sol, y esa luz que recibe del sol es la que nosotros vemos de la luna. De la misma manera, la luz que Yehoshua tenía
o mejor dicho, la luz de Yehoshua era la luz que extrajo de Moshe, así como la luna extrae la luz del sol y nosotros vemos el brillo de esa luna, el brillo, la luz de la luna es gracias porque ella extrae la luz del sol. Bueno, quiero cerrar entonces este tópico aquí, que amados, esta es la reflexión. Seamos entonces como ese pez. De esta manera nosotros podemos elevar nuestra alma como Moshe Rabbeinu, ir en contracorriente y dejar que nuestra Neshama suba y se conecte con la fuente divina. Entonces, amados, creo que tengo otros minutitos. Otra forma de elevarnos espiritualmente, amados, lo trae la parasha. Y con esto voy a ir tal vez concluyendo. Lo trae la parasha. La Nun, como ya dijimos, representa la humildad. Lo dijimos al principio. El que es humilde en este mundo presente, el Eterno lo exaltará y tendrá el mérito de entrar en el mundo por venir. Hay algo que en esta parasha me conmueve, y fue el caso en que Aarón y Miriam hablan de Moshe. Hablan de Moshe. La Torah dice que ellos hablaron a causa de la mujer de Moshe, que es, hay varias, aquí en nuestros sabios tratan de explicar qué es lo que ellos hablaron. En realidad hay unos que, el texto de la Torah nos menciona dos cosas. Uno dice que a causa de la mujer oscura, morenita, y ellos quizás hablaron de esta mujer, y los Midrashim tratan de ahondar al respecto. Pero el caso es que hay quien dice que a causa de la mujer, que Moshe se casó con una mujer morenita. Otra explicación es en base al texto que dice que ellos se pusieron como celosos, entre comillas, de que hubieron los secanim, los 70 ancianos que también comenzaron a profetizar. Ellos dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no callas a esta? No, esto fue Joshua. Bueno, el caso es que entonces, amados, Aarón y Miriam hablaron en contra de Moshe. Y aquí hay algo importante. Aquí hay algo importante, amados, y es esto. Dice la tradición que estos tres hermanos se amaban, se querían, se cuidaban. Se cuidaban estos tres hermanos. Desde cuando eran pequeños, ellos se amaban, se querían. Imagínense a Aarón, el hombre que siempre buscaba la paz y perseguía la paz. Miriam, desde niña, cuidó a su hijo, fue como su segunda madre, si quisiéramos hablar de esa manera. Fue como su segunda madre. La cuidó desde muy pequeño a su hermanito Moshe. El caso es que ellos se amaban. Entonces, en base a este amor que había en ellos, los sabios explican que la crítica que hicieron Miriam y Aarón, o Aarón y Miriam, fue con una buena intención, con la intención de protegerlo, con la intención de dar una crítica constructiva, con una buena intención, dicen los sabios. Pero dice que aquí enseñan los sabios que hay momentos cuando hay que callar. Hay momentos que a veces tenemos que ver a quién darle esa crítica. Dice que aunque ellos lo hicieron con una buena intención, aún así el Eterno trajo castigo sobre Miriam. De aquí enseñan los sabios, aunque muchas veces nosotros estamos diciendo la verdad, a veces nosotros necesitamos aprender a esperar y a callar. Porque la Lashon Hara no es solamente hablar mal, sino podemos estar hablando bien, pero si no tenemos la autorización de hacerlo, de hablar, no podemos hacerlo, amados. De hecho, esta es la lección que yo veo aquí. Por un lado, Miriam estaba hablando de su hermano Moshe, y es de esa forma que su alma descendió. Y por eso vino la lepra sobre Miriam, por hablar de su hermano.
Pero ¿saben qué estaba haciendo Moshe Rabbeinu? Y este es, mire, wow, esto es, por eso Moshe representa la Nun, la persona humilde, porque dice el texto así, mire, lo leo, dice el texto. Miriam y Aarón comenzaron a hablar contra Moshe por causa de la mujer de piel oscura, traduce esta versión, con quien se había casado. La mujer que Moshe se había casado era efectivamente de piel oscura. Entonces pasaron a decir exclusivamente a Moshe que habla, exclusivamente a Moshe que habla Dios. No, no nos habla también a nosotros. Entonces Dios oyó. Moshe, no obstante, escuchen, no obstante, era muy humilde, más que cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Moshe se quedó callado. Él, como un gran líder espiritual, tenía la autoridad de corregir a sus hermanos. Él era el representante, digamos, el juez de esa generación. Él podía hacerlo, pero no, Moshe se quedó callado. Imagínense, él escuchó, él podía corregirlos, pero no, él se quedó callado. Yo le decía a una persona, si nosotros estuviésemos en el lugar de Moshe y alguien nos hubiera criticado, yo creo que nosotros somos pronto para responder. Y mire, Moshe Rabbeinu se quedó callado y fue tan humilde. Y no solamente se quedó callado, no dijo nada, porque Moshe Rabbeinu entendía que todo lo que pasaba con él, todo era por voluntad de Hashem. Él se quedó callado. Y inmediatamente entonces dice la Torá que Miriam se enfermó de lepra. Vino la lepra sobre él. ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu dice que más que ir a corregir a Miriam, hizo todo lo contrario. Hizo lo opuesto. Más que corregir a su hermano Aarón, más que corregir a Miriam, hizo todo lo opuesto. Fue a rezar a Kadosh Baruj Hu para que sanaran a su hermana. Fue a rezar a Kadosh Baruj Hu para que le quitara la lepra de Miriam. Si nosotros fuéramos, yo creo que lo más lindo, tal vez hubiésemos dicho, bueno, si a mi hermana se le vino la lepra, se lo merece por hablar mal de mí. Pero Moshe Rabbeinu no estaba en ese nivel. Moshe Rabbeinu, todo lo contrario, fue a hacer plegaria, a interceder por su hermana. Aunque su hermana había hablado mal sobre Moshe, él no se alegró. Y al verla enferma con la lepra, todo lo contrario, fue a hacer plegaria por su hermana. ¿Y qué dijo? Dice el texto de la Torá que fue a Hashem primero. Los sabios dicen que fue a Hashem. Y dice el texto, ya les digo, eh, dice el texto de la Torá que ahora mismo no encuentro el texto, donde dice que Hashem, que Moshe oró por Miriam. Y los sabios dicen, las palabras que usa Moshe al principio, dice, sánala. Y dice que fue al Eterno, a interceder por el Eterno. De aquí los sabios enseñan una cosa, que la lepra que vino que contrajo Miriam, más que una enfermedad física, era una enfermedad del alma, como venimos explicando. Ella contaminó su neshama bajó espiritualmente y por eso entonces, entonces dice que le vino la lepra físicamente. Y es por eso que dice que Moshe va y intercede por Miriam y dice, por favor, sánala. Y fue así entonces que Miriam obtuvo entonces esa sanación por parte de Hashem por la plegaria de Moshe. De hecho, bien, gracias, números 12-13, sí. Eh, entonces, gracias a la plegaria de Moshe, dice, Moshe clamó a Dios, gracias, hermano. Moshe clamó a Dios, oh Dios, por favor, cúrala. Los sabios preguntan, ¿por qué dice Moshe clamó a Dios? Y luego dice, oh Dios, por favor,
cúrala. Los sabios dicen que clama a Dios, porque Moshe sabía que la enfermedad de Miriam, en primer lugar, era interna, que tenía que ver con su alma. Por eso dice, Moshe clamó a Dios para que Dios curara el alma de Miriam. Y luego, entonces dice, oh Dios, por favor, cúrala ahora físicamente. Entonces, de aquí los sabios enseñan que la lepra que obtuvo Miriam fue porque contaminó o degradó su neshama al criticar a Moshe Rabbeinu. Eh, Así que, amados, Moshe Rabbeinu dice que en todo lo contrario, hizo plegarias, fue un hombre humilde, lo dejó, mejor dicho, echó manos de la humildad, se quedó en silencio y intercedió por su hermana Miriam. Y de esa talla era Moshe, de esa talla era Moshe. Más que, más que ir a corregir a su hermana, todo lo contrario, dice que él intercedió por su hermana. Termino entonces con una historia que no recuerdo el rabino que lo trae, pero dice que hace unos años atrás, en el imperio, creo que es de los persas, había un rey, había un rey que enfermó y cayó ahora sí, enfermo de muerte. Y entonces vino su doctor de aquella época y dice que le dijo, mira, esta enfermedad que tú tienes eh, puede sanar, puede sanar tomando leche de leona, de una leona. Esa es la cura de tu enfermedad, tomar leche de leona. El rey dice, se quedó pensando y dijo, bueno, ¿dónde puedo yo traer leche de leona? ¿Cómo podemos extraer leche de leona? Imagínense, son los felinos más feroces. ¿Cómo ordeñar a una leona? Imagínense. Entonces dice que este rey tenía un siervo y escuchando lo que el doctor le había dicho al rey, se acercó y le dijo, ¿sabe, su majestad? Yo puedo hacerme a cargo de ir a traer leche de leona. Y entonces el rey accedió y dijo, está bien. Entonces dice que esta persona tomó, no recuerdo cuántas cabras, pero tomó un número de cabras y llevó todo un rebaño en busca de una leona. Y cuando vio la primera leona que estaba amamantando a sus crías, a sus cachorros, dice que esta persona soltó la primera cabra y la leona olfateó y miró de dónde venía la cabra y se acercó. Al tiempo siguiente, cuando la leona volvió a tener más hambre, el hombre se acercó un poco más y le mandó otra cabra. Así sucesivamente hasta que fue ganando digamos, la confianza de la leona, hasta que la leona se dio cuenta que él es el que le estaba alimentando. Al final dice la historia o esta anécdota que él pudo finalmente ordeñar a la leona y extrajo leche de la leona. Tiempo después regresó a donde el rey. Regresó a donde el rey. Y en el camino, dice esta anécdota, que en el camino él le dio sueño y se quedó dormido, pero él estaba ahí protegiendo la leche de la leona y se quedó dormido. Y cuando él estaba durmiendo, dice que él comenzó a soñar, a tener un sueño. Y en el sueño dice que los miembros de esta persona que fue a ordeñar la leche a la leona, los miembros dice que se estaban reclamando el uno al otro, los miembros del cuerpo de esta persona. Y dice que decían los pies, si yo no existiera, ustedes no hubiesen podido venir a buscar esta leona. Es gracias a mí que ustedes pudieron venir a buscar la leona. Entonces dice que respondieron las manos. No es así. Es gracias a mí, porque de otra manera no hubiesen podido ordeñar a la leona. Y entonces dice que respondió el corazón y le dijo a los otros miembros, no, es gracias a mí porque yo estuve bombeando sangre y ustedes pudieron caminar y llegar hasta este momento. Y así los miembros comenzaron a hablar uno del otro, comenzaron a hablar despectivamente uno del otro.
y querían ponerse uno mejor que el otro y querían sobajar a los otros miembros, pero de pronto dice que escuchó la lengua y dice que entonces vino la lengua y le dijo, un momento, en realidad es gracias a mí es que nosotros pudimos a llegar aquí, a este lugar, a buscar la miel de leona. Y ellos dijeron, pero ¿cómo si tú no has hecho nada? ¿Cómo no? Fui yo el que hablé al rey y le dije que nosotros podíamos venir aquí. Si no fuera por mí, yo no hubiera hablado, entonces nosotros no hubiéramos venido a, casa, a ordeñar a la leona. Y ellos dijeron, no, es que tú nada más hablaste, pero nosotros hicimos lo demás. ¿Quieren ver que no es así? Les dice la lengua. Yo les voy a demostrar que yo tengo el poder más que ustedes. Dicho y hecho, dice que en ese momento el hombre despertó de su sueño y finalmente llegó donde el rey. Cuando llegó con el rey, dicen, amados, dice la historia o esta anécdota que eh, el hombre abrió su boca ante el rey y le dijo, su majestad, aquí tiene la leche de perra. Le trajimos leche de perra. Y el rey se quedó viendo, se sorprendió. ¿Cómo es eso? Ustedes me prometieron que iban a traer leche de leona. Y ahora me están diciendo que me estás diciendo que esta es leche de perra. Entonces, ¿qué quieres conmigo? Entonces dice que inmediatamente, dice que el rey mandó a ejecutar a este varón, a matar a este hombre. Y entonces dice que todos los miembros del hombre se estremecieron y entonces dice que tuvieron miedo que iban a ser ejecutados. Entonces dice que dijeron a la lengua, le dijeron a la lengua, está bien. Entonces dice que la lengua lo que hizo vino y dijo, su majestad, lo siento, esto era una broma, en realidad esto es leche de leona. Y entonces dice que el doctor del rey probó y confirmó que era leche de leona y dijo, efectivamente, esta es leche de leona. Así que el rey quitó esa pena de muerte y así fue como se salvó este hombre. En base a esto dicen los sabios, amados, en base a esto dicen los sabios. En el poder, en la lengua está el poder de dar la vida y dar la muerte. Y es por eso, amados, que tenemos que tener cuidado lo que vamos a decir. Por un lado, tenemos que tener cuidado qué vamos a hablar de tu prójimo. De hecho, en el Talmud, los sabios explican que una de las cosas que no podrán heredar el mundo venidero es el que calumnia. La calumnia es una de las tres cosas. Entonces, amados, ¿por qué? Porque la lengua, por eso Akadosh Baruj puso a la lengua dos barreras para que tengamos nosotros ese cuidado de usar nuestra lengua. Pensemos antes de hablar. No seamos tardo para hablar y pronto para escuchar. Moshe Rabbeinu se quedó callado. Él escuchó, pero se quedó callado y por eso él es un hombre humilde. Moshe es un hombre humilde representado en la Nun, que elevó su alma y que elevó su alma. Así que, amados, que el santo bendito es, nos dé ese mérito de elevar nuestra alma, encender precisamente nuestra menorá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como ya dijimos, ir en contracorriente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reconociendo que a veces como seres humanos tenemos debilidades, pero levantarnos e ir a reconocer ante el Eterno, hacer Teshuvah. Y de esta manera, cuando nosotros reconocemos, nuestra Neshama se conecta con nuestro Creador. También tener cuidado lo que vamos a hablar de nuestro prójimo. Aunque sea cosas buenas, pero si no estamos autorizados, no lo hagamos. De la misma manera también, si nosotros escuchamos algo de nosotros, asemejémonos a Moshe Rabbeinu, quedémonos callados. Y más que entonces ponernos al tú por tú lo aleino, hagamos tefilá por esa persona. De esta manera entonces nuestra Neshama va a ser elevada y nuestra luz va a brillar, amados. De hecho, justo el texto dice, entonces dice que Moshe es el hombre más humilde, fue el hombre más humilde precisamente de todo Israel.
Amados, eh, espero que podido, haya podido dar esta reflexión, que el Santo bendito sea, nos bendiga. Y quiero terminar leyendo entonces así el texto que aparece en las dos nun. Así voy a terminar esta charla, esta reflexión. Dice, cuando el arca partía, escuche, cuando el arca partía, Moshe decía, levántate, oh Eloa, y dispersa a todos tus enemigos, que tus adversarios huyan delante de ti. Es decir, amados, que nuestros enemigos sean dispersados y que la gloria de Hashem esté con nosotros, como está escrito en el segundo texto. Y cuando reposaba, él decía, retorna, oh Eloa, a las miriadas de los millares de Israel. Retorna, haz que tu presencia esté con nosotros, que reposa sobre las miriadas de los millares de Israel, de los justos de las naciones, de nuestra comunidad y en nuestro hogar. Que nuestra alma sea elevada y que la presencia de Dios esté con cada uno de nosotros. Que el Eterno nos bendiga, amados, que el Eterno nos bendiga y que tengamos el mérito de trascender de este mundo al mundo por venir, así como el Anun Sofit, que representa entonces al mundo venidero. Que el Eterno nos bendiga. Shalom, shalom. Todavía, Shabbat, shalom. Amado Rab. Baruch Hashem, Shabbat Shalom y Kol HaKavod. Bueno, normalmente no comento nada después de una parashá, pero como quedó una tarea allí en la enseñanza de por qué dice Bin y no Ben ¿ok? Porque dice Bin Nun, Yehoshua Bin y no Yehoshua Ben Nun. Entonces, vamos a dar esa respuesta rapidito, ¿no? Hay un midrash, bueno, hay varias respuestas, pero la que quiero compartir está relacionada un poquito con la enseñanza que nos dio excelente nuestro amado líder Adriel. Hay un midrash que dice que la madre de Yehoshua, ¿verdad? Cuando ella quedó embarazada, fue justamente en la época del decreto de que los niños tenían que ser arrojados al río Nilo, justamente en esa época, cuando el faraón mandó a matar a todos los niños, arrojándolos al río Nilo. Y la madre de Yehoshua, cuando el niño nació, lo arrojó al río, ¿ok? Lo arrojó al río, pero él no tuvo la suerte que tuvo Moshe. Dice el Midrash que vino un pez grande y se tragó al bebé. Imagínate, vino un pez enorme y se tragó al bebé. Y estaba en el vientre del bebé ese Yehoshua, pues, y se lo tragó el pez. Pero los consejeros, la gente, los sirvientes del faraón estaban pescando para cocinarle a las comidas del faraón y pescaron ese pez. Que cuando sacaron ese pez y lo llevaron a la cocina del palacio del faraón y lo abrieron, estaba el bebé allá adentro, ¿no? Estaba el bebé adentro. Entonces, como no sabían quién era el padre del niño, entonces lo llamaron hijo del pez, como lo estuve explicando que la palabra Nun significa pez, lo llamaron hijo del pez. Y entonces la Torá, para no llamarlo Ben Nun, ¿verdad? Hijo del pez, literalmente le cambió a Bin Nun, ¿ok? Para no decir que él era un hijo traído, sacado, nacido del pez, ¿verdad? Entonces cambió el Ben por el Bin, ¿ok? Para que no se entendiera mal de que Yehoshua era un hijo de un pez, sino que el pez se lo tragó, los consejeros del faraón lo trajeron a la cocina y cuando lo abrieron encontraron ese pez y como no sabían de quién era el padre, lo llamaron Yehoshua, hijo del pez, Yehoshua bin Nun. Y ahí creció
Yehoshua en el palacio del faraón. A diferencia de Mosé, Yehoshua creció como sirviente del faraón, mientras que Mosé creció como príncipe. ¿Ok? Y de ahí se conocieron Mosé y Yehoshua. Uno como príncipe y el otro como sirviente del palacio. ¿Ok? Y Baruch Hashem, esa es la razón por la cual no se dice Yehoshua ben Nun, sino Yehoshua bin Nun. ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno, eso me acordaba cuando estaba dando la enseñanza allí y bueno, quería compartir eso para que pudiera sacarles esa duda por qué dice bin y no ven. Entonces, para que nadie piense que es hijo de un pez, literalmente, ¿ok? No se vayan ahí a pensamientos extraños. Bueno, vamos a terminar el servicio de hoy por acá. Todavía falta un tiempito para Hagdalah, así que cada quien debe hacerlo en su casa. Esperar su hora, si mal no recordamos, a las 9:20, ¿no? A las 9:20, es decir, falta prácticamente una hora para Hagdalah. Y entonces, cada quien a las 9:19 que es Hagdalah, y entonces, cada quien allí en sus casitas hace Hagdalah, ¿ok? Pero ha sido una bendición compartir este tiempo acá con ustedes, disfrutando de este Shabbat. Se les extraña en gran manera, se les extraña en gran manera, porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Pero bueno, las circunstancias nos llevaron, sí, parece un fantasma. Las circunstancias nos llevaron a que fueran así las cosas y bueno, Baruch Hashem, el próximo Shabbat sí estaremos todos juntos con la ayuda del cielo, disfrutando el Shabbat en armonía. Así que ha sido una bendición, que el cielo les bendiga y les guarde y que la Torah de Hashem siempre esté en sus mentes y en sus corazones. Baruch Hashem. Mira, ya tenemos a Yehoshua entre los árboles. Bendito sea el Eterno. Shabbat Shalom, Rab, Shabbat Shalom. Un abrazo, un abrazo. Tú sí que no eres hijo del pez. Tú eres hijo del león, del A león de Yehoshua lo Judá. pescaron. Ya no es hijo del pez, ya es hijo del pescado, porque ya lo pescaron. Ah, O sí, tal era vez, o pescado tal vez ya. es hijo del mono. Ya era, y casi comido, casi que se lo comen Tal vez también es ahí. Sí. hijo del mono, Rab. Ah, este Yehoshua, que dijo el mono hoy. Baruch Hashem. Saber qué mérito haría la hermana Dávida para que no lo comieran. Ya me comía, Ah, ya me comía el pez, ya me comía el pez. tuvo su mérito allí, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, Shabbat Shalom a todos y muchas bendiciones. Y bueno, que Hashem les guarde. Recuerden hacer Agdalá a las 8:19. El martes anuncios, el martes. Bueno, los anuncios